acústicos. ¿Hacia dónde se dirigen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Esto es Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo Abarca. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llegan a su nivel más bajo desde que el presidente Barack Obama en julio de 2015 restableció los nexos diplomáticos formales con ese país. Ahora, los misteriosos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en la isla constituyen la justificación del gobierno de Donald Trump para haber retirado al personal no esencial de la embajada en La Habana y haber expulsado a 15 diplomáticos de la representación de Cuba aquí en Washington. ¿Hacia dónde se dirigen las relaciones entre estos dos países? ¿Qué hay en realidad detrás de los ataques? ¿Es Cuba verdaderamente el responsable de ellos? ¿Quién gana? ¿Quién pierde en esta relación? El debate se inicia aquí y ahora. En los estudios me acompaña el doctor Craig Deer, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de la Defensa. En Miami, Julio Schilling, analista político, autor, director de la organización Patria de Martí. Y desde Cuba, vía telefónica, la periodista independiente, activista de derechos humanos y cofundadora de las Damas de Blanco, Miriam Leiva. Bienvenidos a todos. Craig, empiezo contigo. ¿Podríamos estar hablando de la antesala de la suspensión de relaciones? En cuestión de la antesala podría ser, pero yo diría que es un poco prematuro para ese paso. Lo interesante va a ser cuál es el próximo paso que toma el gobierno de Cuba, dado que en este momento Estados Unidos ha mostrado su mano hasta estas alturas. Muy bien. Julio, contigo allá en Miami, el canciller cubano Bruno Rodríguez, hasta el momento dando una detallada justificación. Dice que los ataques acústicos son una especie de ciencia ficción. Ciertamente el gobierno cubano dice que no hay pruebas que determinen que el gobierno de La Habana los ha causado. ¿Tu opinión? Mira, el régimen castrista son expertos en preparar guiones para contrarrestar las realidades. Hay que poner en un contexto empírico el caso de Cuba comunista. No estamos hablando de Francia, de Italia, de Austria. Estamos hablando de un régimen que ha fomentado, patrocinado y promovido la subversión y el terrorismo a través del mundo, particularmente en este continente. No hace más de 2 años involucrado en el transporte ilegal de toneladas de armamentos de Norcorea. O sea, Cuba comunista y Norcorea tienen una relación íntima, de manera de que hay una base para señalar el dedo, aparte de la realidad que es la responsabilidad del gobierno proteger a los diplomáticos que están en su país. Bien, Miriam, vamos a pasar contigo allá en La Habana. ¿Cómo ven los cubanos de la isla el actual deterioro de las relaciones diplomáticas? Después de celebrar, fíjate, un acercamiento que enterró prácticamente 50 años de frialdad, ahora experimentan una especie de déjà vu, ¿no? Bueno, los cubanos realmente se sienten muy preocupados, muy frustrados aquí. Esta nueva situación que había surgido desde Estados Unidos creó mucha esperanza, cambió totalmente la visión que el gobierno había estado dando durante tantos años de Estados Unidos, lo que había una atmósfera y hay todavía de amistad y de realmente deseos de fomentar más esta incluso hasta tranquilidad interna, ¿no? que hemos tenido los cubanos. Creo que además con esto Estados Unidos lo que se ha cerrado posibilidades de conocer, de interactuar en Cuba y no creo que sea ventajoso para Estados Unidos, al contrario, si el gobierno cubano deseara, ¿no?, hacer una propaganda contra Estados Unidos y utilizarlo en su provecho, creo que lo fomentaría y no sería productivo para Estados Unidos. Fíjate qué interesante, Craig, lo que está diciendo Miriam. Ahora, tú que conoces al secretario de Estado, Rex Tillerson, es considerado un hombre, digamos, un poco de apertura, pero entonces, ¿quién crees tú que está detrás de esta política de mano dura hacia Cuba? ¿El propio presidente Trump? ¿Los cubanos en el exilio? ¿Quién está detrás de esto? Confieso que no sé, pero si tuviera que adivinar, yo diría que la persona más influyente en el pensamiento del presidente con respecto a Cuba es el senador Marco Rubio. Marco Rubio, después de haber sido enemigo político. Sí.
Porque efectivamente Marco Rubio se está pidiendo una serie de acciones. Fíjate qué interesante. Julio, fíjate, no es contraproducente entonces, ahora que estamos hablando de esto, no es contraproducente para Estados Unidos ejecutar esta política de mano dura contra La Habana, porque quierase o no, estas relaciones diplomáticas buscan una mejoría de los derechos humanos en Cuba, algo que ustedes en el exilio están pidiendo. Mira, primero es escandaloso escuchar de alguien decir que en Cuba hay tranquilidad. Yo creo que no están al tanto de que los arrestos políticos ha incrementado las torturas a cualquiera que en Cuba se pronuncie contra del régimen. Así que de tranquilidad solamente de la tumba. Básicamente, los que han aplaudido el acercamiento de los Estados Unidos con Cuba comunista, pues claro, tienen que estar tristes. Pero lo que sostenemos que el régimen se mantiene por su capacidad exitosa para reprimir, y eso cuesta dinero, y lo que buscaba el régimen es recursos financieros para poder continuar reprimiendo, pues no vemos en ningún sentido esto en una mala luz. Pero hay que entender de que estamos hablando de un acto de guerra. O sea, lo que el régimen castrista ha permitido, y digo permitido porque no tiene que ser necesariamente el autor material, el tolerar en su territorio con probablemente el objetivo de alcanzar una gran capacidad de espionaje, que es una de sus mayores fuentes de ingreso, entradas de dinero subyacente, pues entonces eso es una respuesta modesta de parte de los Estados Unidos cuando cerca de 24 de sus diplomáticos y familiares han sido agredidos de una forma bestial. Ahora, Miriam, muchos analistas aquí en Washington insisten en que Cuba no está detrás de estos ataques porque necesita precisamente del dinero de Estados Unidos. Tú bien lo detallaste, pero ahora, esa ley de inversión extranjera de Cuba del 2014 busca reactivar precisamente la destruida economía de la isla y solo lo puede hacer con el masivo capital estadounidense. ¿No tiene sentido entonces buscar un deterioro de las relaciones diplomáticas? ¿Es así? Bueno, no tiene ningún sentido buscar el deterioro de las relaciones diplomáticas, tanto porque necesita el comercio y cualquier tipo de inversión de Estados Unidos, si lo pudiera haber, que no la puede haber por el embargo, ¿no? Pero sobre todo también porque un clima de crispación baja la confiabilidad de la situación en Cuba y no atrae la inversión extranjera. Yo quisiera aclarar que yo hace 25 años que estoy en la oposición en Cuba, y yo quiero aclarar que aquí el clima de tranquilidad que me refiero es que cesó toda la campaña de propaganda hostil contra Estados Unidos y las manifestaciones y todo eso. Claro que este es un régimen dictatorial totalitario y que no quiere oposición y no la permite, pero aquí hay que saber que estamos en una situación difícil, dura, y que sencillamente nuestra posición aquí es tratar de interactuar también con la población cubana y representar sus intereses, y por tanto nosotros tenemos que saber que vamos a ser reprimidos y lo somos, pero bueno, eso es lo que nosotros nos exponemos aquí. Muy bien, Estados Unidos y Cuba, ¿hacia dónde se encaminan las relaciones diplomáticas de ambos países? Damos la bienvenida en este momento a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. Estados Unidos continúa investigando los misteriosos ataques acústicos contra sus diplomáticos destacados en La Habana. Cuba niega cualquier responsabilidad y más bien asegura ser víctima de ese gobierno del presidente Trump para dar marcha atrás en las relaciones entre ambas naciones. Continuamos con el debate en nuestros estudios. El doctor Craig Deer, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de la Defensa en Miami. Julio Schilling, analista político, autor y director de la organización Patria de Martí. Y desde Cuba, vía telefónica, la periodista independiente, activista de derechos humanos, cofundadora de las Damas de Blanco, Miriam Leiva. Julio, precisamente ese es el argumento de algunos grupos de derechos humanos aquí en Washington, que Estados Unidos está utilizando la confusión y la incertidumbre de estos eventos para dar marcha atrás en las relaciones con Cuba. ¿Tu opinión? Mira, en necesidad de defender la verdad, el presidente, terminando el presidente Obama su discurso, ya el difunto tirano Fidel Castro,
pues atacó al presidente norteamericano. Y es importante que para el beneficio de la gran audiencia de este programa, que la oposición en Cuba no tiene una visión singular. Es más, la mayoría de la oposición apoya las sanciones contra el régimen castrista, o sea, apoya el embargo, o sea, que no puede presentar como si fuera una voz monolítica. Mira, si los Estados Unidos, si el presidente Trump ha demostrado, para ponerlo de una forma bien coloquial, no tiene pelo en la lengua, si él hubiera querido neutralizar las relaciones que lanzó el presidente Obama, lo hubiera hecho. O sea, no creo que necesitaría un pretexto, mucho menos dejar lisiados, en algunos casos permanentemente, a sus propios ciudadanos, que son el cuerpo visible en Cuba. O sea, en términos de derechos humanos, realmente, si ese es el tema, yo creo que el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba comunista lo ha empeorado, porque si algo, incluso personas objetivos que han apoyado el acercamiento se han demostrado su gran frustración al ver que el régimen de La Habana en ningún momento, no solo que no paró la violación de derechos humanos, sino la incrementó. Y la evidencia empírica demuestra los incrementos, los arrestos, cómo incrementaron a raíz de precisamente el acercamiento con los Estados Unidos. Bien, Craig, exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, Ben Rhodes entre ellos, estaban hablando de que el presidente Donald Trump no desmanteló, fíjate, no desmanteló la política de Obama completamente porque piensa que Cuba en realidad no está involucrada en esos ataques. ¿Coincides? No creo que coincida con eso. ¿Por qué? Yo creo que el presidente Trump no rompió, o sea, no regresó, dio marcha para atrás, porque en algún nivel reconoce que a pesar de la manera en la cual se llegó al estatus nuevo, la verdad es que es un avance para el resto de la región. Uno de los temas que siempre era un irritante para los otros países de la región era la relación de Estados Unidos con Cuba. Claro. Eso se mejora, no de la manera que yo hubiese asesorado, y creo que tampoco como decía el presidente Trump en su campaña, trato malo, it's a bad deal, ¿no? Y lo que él quería es mejorarlo. Así que no, yo creo que hay algo distinto y no sé exactamente qué es, pero no es así. Hay algo atrás. Ok, muy bien. Miriam, Raúl Castro ha dicho, bueno, ahora sí, mira, Raúl Castro ha dicho que se retirará del poder en menos de un año. Esto también para Julio, que tanto lo ha comentado. El 24 de febrero de 2018 supuestamente dirá adiós al poder. Es decir, estamos en un periodo seminal para una transición de poder. ¿Cómo lograr entonces que Estados Unidos sea actor importante en esta transición con las relaciones diplomáticas en el actual estado? Y lo más importante, ¿habrá efectivamente un cambio en Cuba? Mire, No soy nada. como usted mismo Se fue decía, así de pronto, aquí hay que, bien bajito, no sé qué pasa. como usted decía, aquí hay que estar aquí y ahora. Y sencillamente no solo tenemos que estar aquí los cubanos, es muy importante que esté Estados Unidos también, porque esa interacción de Estados Unidos aquí, incluso los norteamericanos viniendo, estando por todo el país, conociendo, pero además relacionándose con los cubanos, eso tiene una influencia muy grande y eso beneficia a Estados Unidos y nos beneficia a nosotros también, porque eso abre las posibilidades de los cubanos de tener otro no solo intercambio de ideas, hasta mejoría hasta económica por todos los negocios que se han podido abrir, y es incluso un empuje al gobierno para que siga permitiendo la propiedad privada, incluso los servicios a todo el mundo. Creo que aquí hay que estar ahora porque es un momento muy importante en Cuba y no se puede estar ausente de él. Hay que tratar de interactuar y además de una manera constructiva con los cubanos, ayudarnos a nosotros a abrir esta sociedad tan cerrada y este es un momento crucial aquí. Yo creo que sí hay que estar aquí. Bueno, mira, tú lo explicas precisamente desde Cuba, desde el centro del huracán. Julio, muy bien, si el presidente Trump rompe relaciones con Cuba porque llega a determinarse que efectivamente el régimen estuvo detrás de estos ataques, ¿cómo espera el exilio cubano ayudar a sus ciudadanos después de que Raúl Castro se vaya del poder si no existen relaciones diplomáticas? Mira, el problema de Cuba es el régimen dictatorial político que hay. No es una falta de turistas. China comunista es el segundo punto que más turistas van en el mundo.
Es el país que más usuarios de Internet tiene. China está lleno de extranjeros y es una dictadura férrea. Eso es un mito, el decir que el turismo va a traer la democracia, que las relaciones comerciales en dictaduras totalitarias va a traer la democracia. La visión esa de que el comercio y el intercambio va a favorecer es un mito. Cuba desde los años 90 se abrió a la inversión extranjera y los turistas están en Cuba desde la década de los 90. Cuba ha tenido una economía dolarizada por tu vida. Eso es totalmente un mito. Si queremos ayudar a que Cuba sea libre, a que Cuba alcance una democracia, la respuesta es negarle recursos al régimen dictatorial. No estamos hablando al pueblo, al régimen dictatorial que necesita de esos recursos para mantenerse en el poder. No se mantiene porque no vienen turistas, o sea, y que de pronto los turistas van a infestar. Eso ha demostrado y el régimen exitosamente los mantiene en polos. Y de nuevo, China y Vietnam son pruebas fehacientes de que la apertura al turismo y al comercio y a los mercados para nada interfiere en el proceso dictatorial de una dictadura como la cubana. Muy bien, Julio, mira, después de eso vamos, después del break después de la pausa vamos a conversar precisamente con el doctor Deer, que queremos hablar sobre la relación de Cuba con Rusia, China. También vamos a hablar con Miriam sobre lo que tú has comentado. Pero si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Debe o no Estados Unidos endurecer de nuevo sus relaciones diplomáticas con Cuba luego de los presuntos ataques acústicos? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor. El gobierno del presidente Donald Trump no ha descartado cerrar su embajada en Cuba luego de que 24 diplomáticos presentan síntomas y problemas médicos causados por ataques acústicos. ¿Hacia dónde deben dirigirse ahora las relaciones? Continuamos el debate en nuestros estudios. El doctor Craig Deer, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de la Defensa. En Miami, Julio Schilling, analista político, autor, director de la organización Patria de Martí. Y desde Cuba, vía telefónica, la periodista independiente, activista de derechos humanos y cofundadora de las Damas de Blanco, Miriam Leiva. Vamos a empezar contigo, Miriam. ¿Cómo ha presentado el gobierno cubano a través de la prensa estos ataques acústicos? ¿Hay algún tipo de insinuación hacia algún gobierno, Miriam? No, yo no veo que haya ningún tipo de insinuación hacia ningún gobierno. El gobierno cubano lo que ha mantenido que no tiene nada que ver con eso y además que insiste en que el gobierno norteamericano dice que no hay pruebas de que fuera el gobierno cubano. O sea, es una situación muy difícil para entenderla y realmente la población cubana no le da mucha credibilidad a nada de esto. Lo que le preocupa precisamente es que cómo se han deteriorado, se pueden deteriorar las relaciones con Estados Unidos, que no quiere que se deteriore. Nadie le da tanta, digamos, credibilidad tampoco al gobierno cubano, pero si el gobierno norteamericano presentara alguna prueba, bueno, pues no habría ninguna duda, ¿entiendes? Muy bien. Craig, vamos a hablar un poco de las relaciones de China, Rusia con Cuba. Sí. ¿Tú crees que de alguna manera algunos de estos gobiernos han tenido que ver con los ataques para dejar a Estados Unidos a un lado? Es una hipótesis interesante. No hay duda que hay intereses fuertes de China y de Rusia en Cuba. Y para mí es dudoso que Cuba, o sea, la pregunta es ¿por qué Cuba quisiera hacer esto? Como lo hemos conversado, ¿cuál es el interés de ellos? ¿Cuál sería el interés, correcto? Así que, ¿es posible que haya sido uno de ellos dos? Claro que es posible, porque hay que tomar un paso atrás. Viendo el sistema internacional, no hay duda que no estamos volviendo a la Guerra Fría, pero estamos en una época nueva donde China sigue creciendo, Estados Unidos se mantiene, Rusia quiere crecer. Entonces, este es simplemente otro lugar en el tablero de ajedrez mundial donde estos grandes actores, si pueden actuar en contra de los intereses de los Estados Unidos, lo van a hacer. Interesante. Julio, el misterio se ha acrecentado porque un diplomático canadiense también ha resultado afectado. Lo hablábamos con Craig acá. Y las relaciones entre Canadá y Cuba siempre han sido cordiales. Ahora, funcionarios del gobierno de Obama encargados de la reapertura de las relaciones diplomáticas han dicho que es inconcebible que Cuba
intencionadamente buscar hacerle daño a los diplomáticos en Estados Unidos, como lo ha dicho el doctor Deere. ¿Concuerdas con esto? Bueno, ya eso es otra cosa, pero hay que señalar que la mayor prueba son 24 funcionarios que están casi sordos y no sordos por lo que ocurrió en Cuba. Y el decir de que el pueblo de Cuba no le importa mucho, bueno, al régimen no le importará y tal vez a algunos en Cuba no le importará. Pero sí, lo que ha pasado es una afronta a lo más mínimo de decencia. Mira, es muy posible que esto haya sido consecuencias no intencionadas, en el sentido que desarrollando un equipo de escucha sofisticado, porque tenemos que recordar que el régimen castrista tiene el cuarto ejército de inteligencia en el mundo y parte de su supervivencia la puede explicar por su gran capacidad en el espionaje. Entonces, váyanse cerca de Bejucal para que vean cómo los chinos y los norcoreanos tienen una base secreta para precisamente la escucha y la grabación de inteligencia. Entonces, esto es precisamente mecanismos para, aprovechando que los Estados Unidos pues abren su embajada en Cuba y que tiene sus diplomáticos en Cuba para obtener información. Y a lo mejor sí, podía haber sido algo que se la fue de las manos, porque Corea del Norte de nuevo y Cuba comunista tienen una relación y Corea del Norte es un pionero en este tipo de servicio que se vende a países. Cuba comercia con la inteligencia que obtiene, por eso tiene esa alianza tan estrecha con Corea del Norte. Muy bien, mira, Miriam, el 77% de la población cubana nació después de 1959, es decir, solo conocen valores del comunismo. ¿Crees que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos puedan revitalizar, como tú lo has dicho, la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos, la libertad en la isla? Mire, yo pienso que sí, inclusive esta situación no beneficia a la oposición cubana. Sencillamente nosotros tenemos que estar al lado del pueblo cubano y una de las cosas que más se ha fortalecido en estos tiempos con la política de Estados Unidos, con los cambios, fue precisamente la reunificación familiar, los cubanos viniendo aquí, los cubanos yendo a Estados Unidos, los norteamericanos aquí en Cuba. Creo que esto ha tenido un impacto muy grande en la población. Y en esa población que nació, como usted dice, después del año 59, que nada más han conocido propaganda y que no conoce la realidad, pero que se da cuenta cada día más que el gobierno cubano no dice la realidad, que no es el mundo como dice el gobierno cubano. Y aquí nosotros estamos todos los días añorando precisamente esos contactos, esas relaciones, y creo que eso es muy importante para esta sociedad. Hay que estar aquí, sinceramente, y sí, los cubanos sí les preocupa lo que le pueda pasar a un ciudadano extranjero en Cuba, porque es sagrado para el cubano, pero nosotros somos muy acogedores y todo el mundo, nadie quisiera que los norteamericanos tuvieran un problema aquí. Muy bien. Craig, se nos acaba el tiempo, pero pregunta puntual. ¿Cómo ha manejado el gobierno de Donald Trump las relaciones con América Latina, Cuba, México? ¿Tu opinión? Mi opinión, mi análisis es que, la verdad, con Cuba y con Venezuela, los instintos del presidente Trump están acertados. Mi crítica es con respecto a la política, con respecto a México. La relación Estados Unidos-México se había mejorado a través de los últimos 10, 15 años con las dos administraciones y de partidos distintos en México. Y en vez de construir encima de los hombros de esa relación, el presidente Trump Se ha deteriorado. Se ha deteriorado. Muy bien, te agradezco mucho, Craig, por haber estado con nosotros. Agradezco a Craig Deere, a Miriam Leiva en Cuba y Julio Schilling en Miami. Les agradezco su sintonía. Esto fue Foro Interamericano. Lo veo la próxima semana.